Buenas tardes, los saludo en el contexto del seminario permanente de IDAES. Mi exposición se titula En casa por una zoonosis, perspectivas socioantropológicas para el estudio local de una pandemia. Soy Andrea Mastrangelo, soy antropóloga, investigadora de CONICET en IDAES, UNSAM. Les doy la bienvenida como un colectivo de investigación que es el Grupo Taller de Ideas Proyecto en Salud IDAES, que integramos junto con la doctora Silvia Hirsch y con la doctora Flavia de Monte, entre otros investigadores. Bueno, lo que les voy a contar en un principio, como parte de esta bienvenida, es que al igual que muchos de ustedes, llevo casi un mes trabajando desde casa. El tiempo entró en un paréntesis de domingo perpetuo desde entonces. Mucho de todo lo que estoy haciendo, de todo lo que puedo producir, tiene que ver con la negación, tiene que ver con una función psíquica que es negar. Me niego a parar para no angustiarme ante lo irremediable. Me niego a preocuparme por limpiar el baño y negando los mandatos patriarcales ocupo roles masculinos que me gustan, hago asado y ensucio haciendo esculturas. Negando mi yo real me afirmo. Mi negación de lo real se defiende de la fantasía inconsciente de que el Estado está controlando casi todo en mi vida, ¿no? Y sentir eso como, en términos de una experiencia, de una definición teórica, que es la fuerza estatal biopolítica sobre la subjetividad. Eso me descontrola, me subleva, entonces trato de negarlo para poder continuar con otras actividades porque no me puedo mover de casa, los congresos y las clases que tenía planificadas para este año eran en Brasil, de modo que todo está pospuesto. Con esto se los cuento porque es parte de la bienvenida, ¿no? Con esto les cuento, bienvenidos, estamos en las garras de una pandemia. Un ácido nucleico y una proteína, una entidad invisible denominada virus, es el enemigo de la humanidad en este momento. Esta situación que nos tiene en sus garras, ¿no? en las minúsculas garras de una molécula, es una situación inédita, ¿no? Se habla de que es la primera vez que el sistema de alerta de la OMS opera en estos términos, pero sin embargo tiene precedentes. En las últimas décadas, las epidemias de enfermedades infecciosas han llegado a plantear cada vez más importantes desafíos de salud global para la humanidad. La antropología de las epidemias aborda las epidemias como hecho social total, procesos y eventos que abarcan y ejercen un impacto transformador en la vida social y al mismo tiempo funcionan como catalizadores de cambios y rupturas en las relaciones entre humanos y no humanos. Recordando la definición que hizo Lévi-Strauss en el prólogo a la obra de Marcel Mauss, la noción de hecho social total expresa la coincidencia en un acto individual de lo sociológico, la sincronía, con lo histórico, la diacronía, o sea, a la vez que estamos viviendo las particularidades de despertarnos todos los días en el mismo día, estamos viviendo una era, una época, un conjunto de decisiones, una serie de procesos políticos que van marcando el tiempo histórico. Con lo fisiopatológico, entonces tenemos lo sociológico, la sincronía, la diacronía, el proceso histórico y la sintomatología, porque estamos hablando de infección, a la vez que los procesos fisiológicos y físicos de la vida cotidiana. Esta coincidencia es debida, en última instancia, a la naturaleza concreta de la acción individual y a su capacidad para desarrollar como síntesis real de todos los aspectos que caracterizan a los seres humanos. El físico, lo fisiológico, lo psíquico, la experiencia también del sufrimiento psíquico en el encierro y el sociológico. La índole total de cualquier acción social se deriva entonces de su capacidad para integrar en un hecho concreto, en un hecho social, los aspectos que mencionábamos antes, ¿no? Lo físico, lo fisiológico, lo psíquico y lo sociológico. Con una marca particular en las áreas temáticas y las preguntas que recientemente han dado forma a los desarrollos del pensamiento antropológico, las epidemias han estado a la vanguardia del debate antropológico, como un escenario social ejemplar para el análisis social científico, o sea, no solamente estudiar al virus en términos de las proteínas y los antígenos de superficie, sino comprender los efectos económicos, políticos, antropológicos, sociales en general, de comunicación, todos los fenómenos que hacen de esto una experiencia, un hecho social total. Entonces, las epidemias han estado a la vanguardia del debate antropológico, como un escenario ejemplar para la investigación social, científica, no solamente para la investigación de vanguardia en términos de kit diagnósticos. Académicos tanto de Europa como de Estados Unidos y de Brasil, como Alex Nadin, que trabajó sobre leishmaniasis y sobre dengue en Centroamérica y en la frontera caliente de México y Estados Unidos, Ann Kelly, Frederick Keck, que trabajó sobre la gripe aviar,
Christophe Linteris, Carlo Caduff, Ruth Prince y Jan Segata, pensaron en artículos y libros recientes en el contexto de la Medical Anthropological Theory, que es una red, una antropología de las epidemias y la zoonosis. Las zoonosis son en general todos los padecimientos, todas las infecciones que tienen explícito o implícito o sospechado un vínculo entre las poblaciones de animales y las poblaciones de humanos. Puede ser que los humanos seamos el reservorio de un patógeno que afecta a la población animal, tanto como que los animales actúen como amplificadores o cumplan alguna función en un ciclo de transmisión que después puede o no tener un vector. Puede ser que el mismo animal, por contacto con ese animal silvestre, nos expongamos a la transmisión de la infección, o puede ser que haya un mediador biológico que sea el vector de la infección. La expansión continental y global repentina de un conjunto de zoonosis, desde el mal de la vaca loca, la encefalitis espongiforme, que es el nombre científico, ¿no?, del mal de la vaca loca, la fiebre porcina, la gripe aviar, que fue el SARS número 1, vienen poniendo a la vista costados no virtuosos del modo de producción globalizado del agronegocio, tanto de la ganadería como los procesos ligados a la agricultura intensiva. En esta lista de zoonosis no vectoriales se separa cuidadosamente las enfermedades transmitidas por mosquito, que también son virales. Sin embargo, las enfermedades transmitidas por mosquito muchas veces ocurren en bordes urbanos, con problemas de escurrimiento y provisión de agua tratada, los espacios residuales de la expansión del capitalismo. Son los lugares donde los brotes epidémicos alcanzan muchas veces ahí valores extremos. Ambas, las zoonosis vectoriales y no vectoriales, amplían su incidencia y se distribuyen globalmente por viajeros, que pueden ser migrantes, o sea, procesos de migración, turismo o de negocios. Y ahí ya pensemos los públicos diferentes y las diferentes escalas de análisis que tenemos en la circulación de personas, porque son procesos de migración por ejemplo, la migración de venezolanos a diferentes destinos de migración en Sudamérica, lo que son los viajes de turista, que son, por ejemplo, los empresarios exitosos del agronegocio en el Chaco que han vuelto de Europa, de Europa o de Asia con la infección, y los viajeros de negocios, como por ejemplo el foco que se desató en el norte de Italia por la comunicación, por la radicación de sedes administrativas de empresas italianas que tienen capitales en China y que tienen sociedades con China. Entonces había un flujo importante de migrantes de negocios de China, de Asia en Europa, no en el norte de Italia. Ahí ya tenemos tres problemáticas sociológicas completamente diferentes. Los casos de infección de las epidemias inician con viajeros, por eso estamos refiriendo a ellos, cuestionando la libertad individual y los flujos. Como les decía, en el norte de Italia tiene un gran flujo comercial con China, de modo que el control sanitario, cuando se plantea el control sanitario global, que imponen las ciencias biomédicas, es un proceso de disciplinamiento social, y las reglas de la vigilancia sanitaria pueden ser entendidas como una regulación de la vida y de la muerte, porque en tanto que fijan una población a riesgo y un grupo que debe ser protegido de los procesos de transmisión, establecen otros que van a ser expuestos a hambruna o a privaciones, y en ese sentido las políticas de protección también pueden ser entendidas que tienen como consecuencias no deseadas de la acción una forma de tanatopolítica. El control sanitario, ese disciplinamiento social, también tiene una dimensión que es donde la bioseguridad es también biovigilancia, ¿no?, donde se asocia el control sanitario de las personas como imperativo a una serie de procesos de restricción de libertades individuales, inclusive abusos de violencia institucional. En sociedades capitalistas, cuyo contrato fundacional es la garantía de las libertades individuales, la circulación de un virus es un imperativo que paraliza el tránsito de personas y, junto con ellas, a la producción y a los mercados. Los procedimientos sociopolíticos de videovigilancia vemos que se aplican muy aceleradamente, ¿no? O sea, no nos dan casi tiempo de respuesta. Vimos pasar en un mes que, además del control de identidad por el reconocimiento facial, en las migraciones se nos controlara la temperatura corporal.
Ese control de la circulación en nombre del imperativo de la salud colectiva implica multas, implica una acción sobre nuestro patrimonio también, que puede ser el decomiso del auto, del medio de transporte que estemos usando, o la privación de la libertad o la apertura de una causa penal, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el hecho social es total. Empezamos a hablar de una proteína y la respuesta de nuestro cuerpo a una proteína y un ácido nucleico y terminamos hablando del proceso penal que tiene abierto la médica en el Chaco, que fue el caso cero que generó la primera muerte por coronavirus. En este contexto nos preguntamos, como científicos sociales, ¿estamos dando demasiado poder a los médicos? Para responder esta, entre muchas otras preguntas, es importante la investigación social en épocas de pandemia. Vamos a investigar para mostrar que la vida teme a la muerte, como siempre, y que el respeto a las prohibiciones y tabúes sociales que se nos impone es siempre relativo. No describiremos cómo los grupos sociales respetan las normas y las regulaciones. Parafraseando una afirmación de Malinowski en Crimen y Costumbre en la Sociedad Salvaje, no vamos a estudiar cómo se respetan las reglas, cómo la gente respeta las reglas de la cuarentena, las reglas del distanciamiento social preventivo obligatorio, sino cómo la vida se va adaptando a esas reglas y cómo transitamos la vida a través de esas prohibiciones. En ese sentido vemos cómo la vida social está atravesada por lo virtual y cómo seguimos vivos recreando relaciones sociales en el aislamiento social preventivo obligatorio. La preeminencia de lo virtual significa también apertura de redes y de estrategias de liberación, de circulación, habilidades sociales, la importancia de los movimientos colectivos, la importancia de las redes, de las estructuras de cercanía y de vecindad, de las nuevas relaciones entre parientes y no parientes, los nuevos arreglos domésticos para poder acceder al cobro de la jubilación o a la compra de insumos básicos para la subsistencia. Es así que vemos como una parte de la comprensión social de la zoonosis nos liga con lo virtual, ¿no? Con comprender la etnography, ¿no? Con lo virtual en ese sentido y también con lo virtual en el sentido de la capacidad de generación de información no controlada, no validada en términos científicos respecto de un fenómeno que se define como científico. Entonces aquí aparece una jerarquización de los saberes y aparece lo fake. La circulación de lo fake recrea y significa símbolos y genera fenómenos de masas. Aparece como una adaptación social al disciplinamiento y a la vigilancia biomédica. También el humor y el escape a través de las fantasías. En este sentido, les recomiendo que sigan la cuenta de COVID y Confusión, que tiene una serie de memes desopilantes respecto de las respuestas sociales individuales o familiares a los aislamientos. Otra parte de la reflexión sobre las pandemias nos lleva a reflexionar sobre las relaciones con la naturaleza. Nuestro compañero Álvaro García Linera reflexionó en este mismo espacio acerca de la comodificación o intensificación agrícola que pone a campesinos a vivir dentro de las áreas naturales protegidas o hace que producción agroganadera intensiva ocurra en proximidades otrora salvajes, facilitando lo que se denomina en términos biomédicos o ecológicos el spillover, que es el pasaje de los patógenos de un ciclo silvestre a uno que incluya a los humanos. Este campo de estudio es especialmente promisorio para la antropología, por lo menos esa es mi experiencia porque eso me encuentro investigando. Se trata del análisis de los modos de relación de la sociedad con las naturalezas, cómo se encadenan los mundos animales con humanos en procesos de producción y consumo. En el contexto de estas investigaciones no tengo buenas noticias para darles. Desde las vacas hasta los perros estamos unidos por una urdimbre sórdida, el alimento balanceado. De modo que la concentración de la producción y la intensificación en la elaboración de los alimentos de los cuales nos abastecemos y abastecemos a las especies que están encadenadas más próximas a los humanos por procesos productivos de agronegocio, generan leche sin lactosa, carne sin proteínas, cereales que alimentan automóviles. Hay estudios, la encefalitis espongiforme en las vacas tuvo que ver con ese tipo de cadenas no virtuosas, a la vez que hubo intoxicaciones masivas de perros por los conservantes del alimento balanceado.
las epidemias, las mortalidades y las enfermedades comunes que circulan entre humanos y no humanos develan las dramáticas consecuencias de esas conexiones no virtuosas de los ciclos productivos del capitalismo. Otra parte de estas conexiones entre sociedad y naturalezas viene de la mano de lo que es la visibilización o invisibilización de las enfermedades. Un grupo de investigadores de ciencias sociales, epidemiólogos que trabajan en una universidad pública del conurbano, venían planteando que, bueno, estamos escandalizados y tenemos minuto a minuto y en tiempo real las estadísticas de coronavirus cuando hay otras infecciones como la sífilis congénita, el dengue o la enfermedad de Chagas, que tienen cifras dramáticas y de las cuales no estamos enterados. Bueno, esto es palmariamente así. Esto tiene que ver, como lo ha demostrado inclusive en otras investigaciones, como la de Juan Pablo Zabal alrededor de la enfermedad de Chagas, con procesos de jerarquización del problema científico, del problema de investigación de la salud en términos de cuál es el laboratorio que hace el descubrimiento, qué es lo que le da relevancia, quién es el que emite cómo funciona el sistema que emite las alertas sanitarias. Todo este proceso genera la visibilidad o invisibilidad de un determinado fenómeno de enfermedad o morbilidad, como se le dice técnicamente. Yo podría haber referido a otro montón, indagar más en profundidad algunas de las enfermedades. Elegí ahora nombrarles así como al pasar el caso de la rabia, que es una enfermedad que tiene una afección neurológica, unos síntomas horribles en los seres humanos y que no tiene tratamiento, no se le encuentra tratamiento. Uno viendo la ubicación del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur de Buenos Aires en Parque Centenario, en su hermoso edificio, podría pensar que fue un fenómeno de masas, o la rabia canina o la rabia humana. Sin embargo, ese laboratorio se monta porque José Clemente Paz era el diplomático argentino que estaba radicado en París y él logra ingresar al laboratorio de Pasteur y logra que un médico argentino que fue de Cedillo Duval se formara con la técnica que había desarrollado Pasteur. Esa técnica a través de conejos él viajó con un kit de producción del suero antirrábico y la vacuna para los perros y lo instaló, funcionó en la casa de diferentes médicos así por varias generaciones entre la década de 1880, 1886, 87 hasta 1917 que se crea el instituto. Y yo les voy a leer una cita que es del doctor Cruvillier, el jefe del servicio antirrábico del Instituto Pasteur de París, cuando lo consultaron en 1922 sobre la necesidad de vacunar, de aplicar la vacuna antirrábica en Argentina. Y él dijo, en 1922, no es la misma situación, no se puede extrapolar el dato al presente, donde la vacunación antirrábica es obligatoria para los animales, para todos los animales domésticos. Conozco perfectamente bien el procedimiento, pero ¿con qué objeto vamos a recargar a la comuna de gastos y de enormes dificultades para vencer, aconsejando una medida semejante cuando la profilaxis de la rabia es la más fácil de todas? Suprímase al perro vagabundo, que es el principal causante del daño. Reglaméntese en debida forma la de los demás, obligando a los dueños a que cuiden debidamente y la rabia desaparecerá o disminuirá enormemente. Aconsejamos facetas fáciles y poco costosas, las que darán los resultados perseguidos. Además, la utilidad del perro es más moral que material y entiendo que se vacuna un rebaño de ovejas o de vacas, pero no de perros. Finalmente, por esta recomendación, el abordaje sanitario de la rabia en Buenos Aires en esa época se hizo de un modo mixto. Por un lado, la perrera, con la captura de los perros callejeros y la retención de los perros a los que se le hacía la investigación zoonótica, y por otro lado, por un lado la perrera y por otro lado acompañado del desarrollo de la implementación de la vacuna a los animales, en ciclos de vacunación anual. Con el modelo de la perrera era un modelo alemán, entonces se hizo una política mixta entre el modelo de la vacunación francés y el modelo de la erradicación de perros vagabundos, que era el modelo alemán. Bueno, esto viene a cuento de que la rabia nunca ocupó un lugar estadísticamente significativo, El instituto se monta, se consigue el presupuesto para instalar el Instituto Pasteur por 3 chicos que habían sido muertos por perros rabiosos en el camino a la escuela en 1917. Esto muestra lo arbitrario que son los procesos de visibilización e invisibilización a través de la agencia de los diferentes actores sociales, en un fenómeno sanitario.
Otra dimensión así de macro en la que en la que resulta interesante pensar la pandemia es el tema de las relaciones entre economía y sociedad. Unos artículos creo que se publicaron en Nueva Sociedad. Después voy a hacer como una listita de las referencias bibliográficas para acompañar la correspondencia por mail del seminario. Hablaron del virus keynesiano, mostrando que desde el consenso de Washington no se había logrado de ninguna manera plantear tan universalmente o tan a nivel así global el problema de la salud como derecho, ¿no? Y la discusión del financiamiento del sistema de salud. En Irlanda, a partir de los casos de coronavirus, se estatizaron hospitales privados. En Chile, desde el 1 de abril, se estableció la coordinación de los recursos de los sistemas públicos y privados de atención para los enfermos de la epidemia. El ministro de Salud de Argentina propuso disponer de forma unificada de las camas y los insumos tecnológicos de los subsistemas de prepagas, obras sociales y público para los pacientes con COVID-19. Los estados nacionales no solamente operaron en la regulación de ciudadanía y acceso a los derechos de la salud, sino que decretaron el cese de circulación, paralizaron las economías y se dispusieron a ocupar lugar como actores centrales en las relaciones económicas, abasteciendo de renta y alimentos. En un modelo económico centrado en la libertad de los mercados, la única y principal estrategia disponible para controlar una entidad viral fue cerrar fronteras y aislar a las personas. El hecho social pandemia hizo que se expresara públicamente un nuevo consenso de los comunes. Estamos asistiendo a ver la importancia de aquello que no se comodifica, aquello que no tiene valor como mercancía porque no tiene equivalencia. O sea, si nos morimos mayoritariamente, si nos vimos afectado la salud mayoritariamente, si todas las sociedades entran en crisis por la cantidad de muertes o por la incapacidad de atención de los pacientes graves, eso no tiene una equivalencia, pierden equivalencia a todos los procesos productivos. Entonces entra en crisis toda la economía de todos modos. No hay, por eso es esa falsa disyuntiva entre economía y salud. Esa es la importancia de un bien público, como es la salud colectiva, y que es lo que están tomando en sus manos los estados en todo el mundo. Los estados que están pudiendo hacer algo por las personas, no por las mayorías afectadas. La salud pública, los subsistemas público y privado, se mantienen con recursos que surgen del trabajo. O sea, todos los que trabajamos tenemos un aporte salarial al sistema sanitario. Y es el momento en el que tenemos que definir que todo eso es público y que todo eso es un ingreso ciudadano, ¿no? Por más, o sea que en Argentina tenemos esa disyuntiva que los mejores salarios estamos derivando a los sistemas de prepaga, pero en qué medida no es esto una buena oportunidad para volver a pensar cómo se asignan los recursos de ese sistema y tratar de contener que ese dinero vaya a la inversión pública en salud y no a la acumulación de renta por parte de las empresas de medicina prepaga. Bueno, eso sería de las oportunidades que nos está abriendo esta desgracia, ¿no? Este fenómeno global de la pandemia. Bueno, pero las zoonosis no son solamente fenómenos macrosociales, ¿no? Son también un fenómeno íntimo. En 2011, en una revista que se llama Emerging Infectious Disease, que es del CDC de Estados Unidos, Bruno Chomer y Mel Sand publicaron un artículo que se llama Zoonosis en el dormitorio. Es un artículo que muestra cómo, como sociopatía, la soledad en la que viven los ancianos en muchas ciudades de alta renta del mundo desarrollado y cómo aparecen afectados por parasitosis, por microorganismos ancestrales a los que solamente los ancianos son vulnerables por dormir con sus perros y sus gatos en la cama. Dentro de las casas y en el nivel microsocial de la vida, las zoonosis hacen públicas y exhiben modos de relación particulares de humanos y no humanos, de familias interespecie, de puros y contaminados. O sea, abren a una riqueza la comprensión de una serie de vínculos que son nuevamente un hecho social total porque vinculan lo físico con lo social con lo emocional. Encontramos que en esas búsquedas dentro de lo íntimo, ¿no? Para la comprensión de las pandemias, argumentos religiosos, por ejemplo, que seremos salvos por el amor de Dios, que están los que piensan que estarán a salvo solamente los creyentes, los que se salvarán quienes obedezcan el mandato del Señor.
Aparecen también, además de las referencias religiosas, fundamentalismos en las recomendaciones científicas, ¿no? Encontramos prácticas y hábitos variables. Están quienes desde el caso cero de COVID-19 se lavan con lavandina todo lo ingreso a sus casas, y quienes montaron un vestuario de bioseguridad nivel 3 en el hall de sus casas, hasta aquellos que aún en el pico de transmisión creen que todo es una confabulación de los medios y no se lavan las manos ni usan barbijo. Encontramos una serie de respuestas individuales, íntimas, muy variada, incluso dentro de las colectividades de las familias, que son fuente de tensión en la convivencia. Están quienes obedecen porque se informan por fuentes científicas y oficiales, y también los que no paran de forwardear fake news o generarlas. Otra variedad cruel son quienes acusan a los vecinos de alquilar por Airbnb a cuarentenados, que regresan de un viaje, o a quienes excretan a sus vecinos a enfermeros o médicos porque son fuente de contagio. También está quien enfrenta la incertidumbre de los otros construyendo su propia seguridad material. Ahí lo tenemos al Pastor Jiménez vendiéndonos el alcohol en gel. Es probable que la fuente de estas respuestas conductuales primarias o antisociales sea evadir o metabolizar la ansiedad o el miedo ante la incertidumbre. Así lo han descrito en términos de fenómeno de masas estudios sobre los rumores durante otras epidemias y en la cuarentena más reciente que conocimos como humanidad, que fue el aislamiento de la Ciudad de México durante el brote de N1H1 en 2009. En el análisis intuitivo de esos comportamientos individuales, el sentido común dentro de las redes sociales y la virtualidad que está teniendo la vida recurre al arquetipo de la explicación en dos novelas, por lo menos en las redes en las que me manejo: La peste de Camus o La guerra del cerdo de Bioy Casares, por el tema de la amenaza para los ancianos y los riesgos a los que son expuestos los ancianos en las aglomeraciones. Yo les recomiendo una lectura a través de otra fuente, que es una película de 2017 que se llama El Bar, de Alex de la Iglesia. Una peli cuyo guión también podría ser un drama teatral clásico que muestra en 7 personas un catálogo de respuestas humanas ante el riesgo de pérdida inesperado de la propia vida. Una situación donde una fuerza invisible pero letal retiene a los personajes dentro de un bar donde fueron a desayunar, o sea, en una situación disruptiva dentro de algo completamente cotidiano, como fue la noche del 19 al 20 de diciembre. Perdón, del 19 al 20 de marzo, ¿no? Del 19 al 20 de marzo, cuando se decreta la primera cuarentena dentro de la ciudad de Buenos Aires, dentro de todo el país, con el aislamiento social preventivo obligatorio del presidente Fernández. Entonces, este grupo de 7 personas va a desayunar y ocurre un asesinato de alguien que sale del bar y quedan obligados a permanecer en el interior del bar por las tensiones que aparecen en el afuera. Obligados a permanecer en el bar, en esa situación extrema y a la vez cómica, la barra se convierte en un lugar donde cuentan pecados y culpas. El transcurso de la acción demuestra que ese peligro de afuera compite con la sobrevivencia, la pertenencia dentro del grupo primario, los personajes que comparten la escena del bar. De este modo descubrimos que lo que asesina o enferma está dentro mucho más próximo a los personajes. En los días que llevamos de aislamiento por la pandemia, han circulado noticias que siguen las pistas de esas evidencias. Se ha asociado el contagio con la discriminación, primero a los viajeros chinos de cualquier aeropuerto del mundo. Una noticia de Nueva York señala a un grupo de judíos ortodoxos que no interrumpen sus rituales religiosos como los perpetradores de la infección. A la vez que muchas víctimas de violencia de género se han visto encerradas con los perpetradores de los asesinatos dentro de su espacio doméstico. En Resistencia y algunas otras localidades del interior del Chaco fue expuesta públicamente la excepcionalidad y la fortuna de los viajeros a Europa, y el Oriente, como el caso cero y su negligencia sobre las medidas de aislamiento, fue condenado por un procedimiento penal. Siguiendo la experiencia histórica de las pestes y las cuarentenas, nos queda mucho por vivir aún en este sentido para aprender de esta comunitas. Habrá espacio para el surgimiento de los milenarismos, los adivinos nos relatarán su origen en profecías, los desencantados narrarán la vida cotidiana como una novela distópica, y algún astrólogo predecirá el fin del mundo y la humanidad tal como la conocimos. Todas y cada una de estas dimensiones hacen de una epidemia un hecho social, un objeto de estudio de interés para la sociología, la antropología, la política, la economía y la comunicación social. Bueno, ahora para cerrar la presentación les voy a contar qué pensamos con este grupo
el grupo de Ideas Proyecto de Salud en IDAES, en relación con el abordaje y la comprensión del estudio de la pandemia como antropólogas y comunicadoras. El origen de esta preocupación viene porque desde el año 2015 yo empecé a encontrar interesantes que ciertos abordajes que hacía de los estudios sobre sociedad y naturaleza podían tener intercambios productivos, fructíferos de implementación con los equipos de investigación de la ANLIS Malbrán en uno de los 13 laboratorios que componen la red de ANLIS, que es el Centro Nacional de Investigación y Diagnóstico en Endemoepidemias, el CENDIE. El CENDIE tiene un abordaje ecoepidemiológico del fenómeno de salud de enfermedad, entonces es el único de los institutos de ANLIS que trabaja con igual peso la investigación social, la investigación en clínica y en diagnóstico y la investigación ambiental o vectorial. Ahí también se valida la eficacia de los insecticidas que se aplican en salud pública. Entonces propusimos un abordaje de esta manera integrado para la comprensión del fenómeno de infecciones y público sanitario de salud de enfermedad. En ese contexto nos basamos en una bibliografía que ya les voy a mandar las referencias completas, que es de un trabajo publicado en el American Journal of Public Health en el año 96. O sea que es un trabajo bastante viejo y que nosotros venimos dándole un gran uso por la posibilidad de pensar el campo de la comprensión del fenómeno de salud y enfermedad como la Galatea de las esferas, ¿no? Se hablaba hasta ahora del modelo de cajas chinas. Yo vengo planteando en las publicaciones y en los congresos una idea más multiforme y más como un efecto óptico que permite integrar lo micro, lo macro, ¿no? Y las dinámicas, todas estas dinámicas que recopilaba alrededor de la comprensión como un hecho social total de la salud de enfermedad y de los fenómenos de los hechos sociales de pandemia y epidemia. Entonces hicimos la propuesta de dos abordajes. Uno que es, por un lado, caracterizar lo que son los padecimientos oportunistas del encierro. Esto es ir un paso adelante lo que es la implementación de las medidas de protección para el coronavirus y pensar cómo afecta en diferentes estratos sociales las enfermedades que ya conocemos que surgen del encierro. Las de origen psicosocial, como puede ser el consumo problemático de sustancias o la violencia doméstica, tanto como las hepatitis o las diarreas, que son de rotavirus y que forman parte del repertorio de patologías que padecemos o que compartimos en las unidades domésticas. Y por otro lado, una propuesta de abordaje en un mapa de las dos ciudades de mayor prevalencia de la infección, que son Resistencia y Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, para hacer una caracterización en estratos de cómo es vivida y cómo se adapta la vida en diferentes niveles socioeconómicos a las reglamentaciones de la cuarentena y cómo esos grupos están disminuyendo o aumentando el riesgo en función del tipo de prácticas que están implementando. Como no podemos circular por la normativa cuarentenaria, propusimos una red de instituciones que tienen acceso directo al territorio y que nos vamos a informar a través de medios virtuales, o sea, tomando entrevistas por videollamada o recibiendo audios, videos y fotografías de WhatsApp. La idea de esto es generar un insumo para la toma de decisiones para acompañar estos procesos dentro de la diversidad y la desigualdad social. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por la atención y nos vemos en cualquier momento que termine la cuarentena.